Muy buenos días a todos. Le doy las gracias a la Asociación de Ortodoncistas de Guatemala por haberme invitado para compartir con ustedes un poco de lo que hacemos a veces en la clínica, ¿verdad? Vamos a tratar de fundamentarlo con la parte teórica. Espero que no se vayan a aburrir. ¿Se oye bien? Sí, ok. Ahora, como dijo el doctor, yo soy egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, con mucha honra. De ahí salí de dentista, y soy egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Mariano Gálvez con el Magíster Artem en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial. Yo me llamo a mí misma, me llamo híbrida, ¿verdad? Amo a las dos universidades, estoy muy agradecida con las dos y con todos mis catedráticos, con todo lo que aprendí, ¿verdad? Esta mañana, pues, como les decía, vamos a hablar un poco sobre la combinación de ortodoncia con cirugía ortognática, ¿verdad? Nosotros como ortodoncistas tratamos los desbalances, más que todo dentales y un poco esqueletales, en los tres planos del espacio, que pueden ser vertical, anteroposterior o sagital o transversal, ¿verdad? ¿Cómo lo tratamos? Los tratamos con ortodoncia o lo tratamos con ortopedia cuando el crecimiento todavía es posible de llevar a cabo, y pues cuando los límites exceden de esa imbalance o esa maloclusión que podamos tener, pues la solución a esto es una combinación de ortodoncia con cirugía ortognática. No quiere decir que la cirugía ortognática sea el sustituto de la ortodoncia, sino que al contrario, es una combinación de esto mismo. Entonces, como sabemos, la ortodoncia con la cirugía ortognática combinada pues es un tratamiento electivo en realidad, pero las implicaciones realmente fuertes en la función masticatoria, en la estética, en el confort muscular, en la adaptación de las personas es muy alta. Entonces, por lo tanto, ahora se dice que una combinación de ortodoncia con cirugía ortognática sí es un tratamiento que le va a devolver a un paciente su salud emocional y también su salud funcional. Cuando llega un paciente a la clínica y vemos un perfil como el que estamos viendo aquí y todavía no nos ha enseñado los dientes, generalmente lo que uno como ortodoncista quiere ver es un caso que diga uno, ojalá que no sea totalmente clase 3, ojalá que lo pueda compensar, ¿verdad? Porque en Guatemala muchas veces por la economía hay pacientes que no se pueden hacer la cirugía aunque tengan interés, o un paciente que se ve así facialmente de perfil, pues tampoco está totalmente interesado en hacerse una cirugía ortognática, ¿verdad? Pero cuando ya entramos a la boca y encontramos un caso de este tipo, pues las cosas cambian, ¿verdad? Vimos que el doctor Guillermo Miralles nos presentó un caso muy bonito donde él hizo una compensación, un camuflaje, perdón, de una clase 3 que le quedó muy bien, y quisiéramos, la verdad, poder hacer eso con todos los pacientes. Entonces, podemos decir que las indicaciones para ortodoncia y cirugía ortognática van a ser para pacientes con anomalías dentofaciales, craniofaciales, pacientes que tengan algún tipo de síndrome o pacientes con hendiduras del área del paladar hendido. También podemos decir que esta es una alternativa en realidad, pero es realmente cuando no se puede hacer un camuflaje en los pacientes, cuando ya no podemos obtener ninguna modificación del crecimiento, ¿verdad? Ya no podemos obtener una estimulación del crecimiento, ya se nos pasó ese tiempo, y quirúrgicamente primero que todo hay que alinear el maxilar y la mandíbula, los dientes maxilares y los dientes mandibulares para poderlos reposicionar de una manera individual, ¿verdad? Se trabaja la arcada maxilar como fuera de un paciente y la arcada mandibular de otro, para después con la cirugía ortognática poderlos hacer que casen, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática va a ser un tratamiento multidisciplinario en combinación del ortodoncista con el cirujano, y muchas veces hay necesidad de otros, del apoyo de otros profesionales, muchas veces que no son ni siquiera dentistas, ¿verdad? Con los años, la cirugía ortognática ha ido evolucionando. Esto ha sido, ¿por qué? Porque las técnicas quirúrgicas
han ido evolucionando también, han cambiado, tanto con la Lefort o con la cirugía de la mandíbula. Hay mejor control de edema, hay mejores anestesias. Entonces, yo creo que ya las posibilidades de hacer cirugías ortognáticas y ortodoncias son mayores. Ahora bien, cuando hablamos de estética y consideraciones psicosociales, como les dije al principio, podemos decir que la cirugía ortognática combinada con la ortodoncia es realmente un tratamiento electivo, pero vemos ahora que realmente en un paciente donde tiene una anomalía o un imbalance muy grande, puede ser un paciente que se sienta discapacitado muchas veces frente a la sociedad. Entonces es un paciente que en un momento dado, para poderse integrar a la sociedad, necesitaría este tipo de tratamientos, ¿verdad? Aparte de, pues hay que conocer realmente cuál es el motivo de consulta del paciente, como para en algún momento involucrar la cirugía ortognática y la ortodoncia con la cirugía plástica, ¿verdad? Si el paciente tiene, aparte de alguna idea en su cabeza donde quiere tener una corrección más fuerte facial, pues a veces pueden recurrir a rinoplastías o a implantes de pómulos, o ahora con el botox y tantas cosas, pues yo creo que eso aumenta los deseos de las personas de hacer cambios, ¿verdad? Menciona la literatura que la mayoría de pacientes que llegan a tener un tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática generalmente habla a otras personas de que ya tiene una satisfacción a largo plazo, y el 80 o el 90% de estos pacientes la recomiendan a otras personas y dicen que se la podrían hacer, ¿verdad? Ahora, con respecto a la adaptación posterior a la cirugía, menciona la literatura en realidad que los pacientes jóvenes tienen una posibilidad mucho más alta de adaptarse facialmente a esos cambios porque han vivido menos años con esa cara, ¿verdad? Que un paciente adulto que tal vez ha transcurrido muchos años de su vida y al verse al espejo con los nuevos cambios, su adaptación va a ser un poco más difícil de adaptarse a ella. El manejo interdisciplinario tiene que ser un manejo interdisciplinario que trate de atacar el aspecto funcional y estético para que más adelante pueda llevar a una buena estabilidad oclusal y una armonía facial de dicho paciente. Vamos a hablar de unos términos importantes como compensación, descompensación, camuflar o camuflaje y ortodoncia prequirúrgica y posquirúrgica. Entonces, podemos decir que compensación dental es la posición funcional que adquieren las piezas en los maxilares, pero en maxilares que tienen un problema de tipo esqueletal, ¿verdad? O sea, esos dientes que están en una malposición realmente están en equilibrio en esa maloclusión, ¿verdad? Entonces, el tipo de corrección que va a tener esto va a ser un tipo de corrección ortodóntica cuando se va a hacer dicha cirugía, o va a ser una corrección también de tipo ortodóntica para hacer un camuflaje. Aquí podemos ver este caso. Esta es la paciente de la sobremordida horizontal. Vemos en su perfil facial que tenemos una ligera clase 3, ¿verdad? En este momento pues no estamos hablando de una cefalometría, no podemos realmente decir si el problema es maxilar, el problema es mandibular, pero vemos que si alineáramos los dientes de la arcada mandibular, ¿qué nos sucedería? ¿Verdad? Tendríamos una sobremordida horizontal cruzada, ¿verdad? Entonces, esta paciente pues no llegó por una cirugía ortognática, definitivamente, porque ella se ve muy bien, ella pues no se ve de perfil. Bueno, aunque ahora con las fotos que nos toman en los Facebook creo que tenemos más oportunidad de vernos de perfil, ¿verdad? Pero realmente ella no era ese su problema realmente era los dientes torcidos de abajo. Y aquí tenemos ya la radiografía, vemos lo mismo, y esta con la sobremordida. Más adelante vamos a ver cómo a esa paciente le hicimos un tratamiento de ortodoncia de camuflaje. Esta es otra paciente, vemos el tercio inferior, que es un tercio inferior largo, podemos ver una desviación del mentón,
Si nos acercamos un poquito más a los dientes, vemos como que queremos ver una ligera mordida cruzada. Ahora aquí ya la tenemos, vemos una ligera mordida cruzada al lado izquierdo. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué pasaría si ponemos brackets completamente y dejamos que se exprese en esa maloclusión esqueletal? Se nos cruzaría la mordida. Este paciente también lo vamos a ver, fue tratado también con camuflaje, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora hablemos de descompensación. ¿Qué es descompensar? Descompensar es lo que hacemos con la ortodoncia en nuestra fase prequirúrgica. Llevamos las piezas dentales a las posiciones que se determinan con el estudio de modelos, el estudio de la radiografía cefalométrica y la posición determinada anterior y verticalmente hacia donde vamos a querer llevar los dientes para que en el momento de la cirugía, que también va a haber una cirugía de modelos para estudiar esos movimientos de los huesos, haya la menor cantidad de interferencias y las piezas puedan casar bien en sus arcadas ya a la hora de integrar las arcadas en la boca. Entonces lo que queremos es obtener una buena alineación y coordinación de los arcos dentales. Aquí, este caso también, voy a regresar. Este caso es un caso clase 2, aquí lo estamos descompensando para la primera cirugía. Este fue un caso de 2 cirugías, lo vamos a ver más adelante. Y este es un caso donde, pues un caso solo de una cirugía. Aquí lo tenemos inicialmente y aquí lo tenemos ya listo para la cirugía. Este es el mismo caso, aquí ya es post cirugía. Y aquí también ya es post cirugía. O sea, hubo que descompensar las piezas dentales para poder llevarlo a su fase quirúrgica. Y aquí pues en este paciente pues ya estamos en lo que es la fase de ortodoncia postquirúrgica. Este es otro caso, este caso lo estamos preparando, nos llegó así, lo iban a tratar en una clínica con extracciones y solo lo iban a tratar con ortodoncia y pues vimos que había que hacerle más estudios, hablamos con el cirujano y entonces empezó a hacer la descompensación de lo que era la boca para la cirugía maxilomandibular. Este caso no ha tenido cirugías, este solo es foto de descompensación. Bueno, y ahora entramos a lo que es un poquito de lo que era camuflajear o camuflar, y es posicionar las piezas dentales únicamente con ortodoncia. Ahora, es bien importante que sepamos que esto lo podemos hacer únicamente en casos que son leves o moderados, ¿verdad? En los casos que son realmente severos no es posible hacerlo, no es algo que debamos realmente hacer. ¿Por qué? Porque el tratamiento para hacer una ortodoncia con camuflaje y el tratamiento para hacer una ortodoncia con cirugía ortognática es generalmente diferente. Entonces, si hacemos eso, después vamos a tener que retroceder. Ahora no es que vayamos a poder, cambiemos de opinión, mejor me voy a hacer este tratamiento, eso no es posible. Entonces aquí la radiografía, la cefalométrica es de este paciente, ahí ya está terminada. Vamos a verlo, así es como empezó, ¿verdad? Y así es como terminó. Vamos a ver el camuflaje que hicimos, ¿verdad? Lo tenemos ahí, lo que enseñan los pacientes cuando uno les dice por favor sonrían, y todos hacen así, ¿verdad? Nadie enseña los dientes, así como, hay que decirles sonría como para Facebook, entonces tal vez así nos regalan una buena sonrisa. Entonces, él no enseñaba muchos dientes de arriba, ¿verdad? Lo tenemos de perfil y aquí tenemos las vistas frontales, ya el paciente descruzado, ¿verdad? La foto de sobremordida horizontal. Ahora, este es el paciente que les enseñé antes, ¿verdad? El paciente que también llegó por solo la ortodoncia. Así es como empezó. Entonces, aquí pues definitivamente tuvimos que hacer alguna extracción o algunas extracciones abajo. Este fue de 2 extracciones en mandibular y así fue como logramos el camuflaje de este caso. Entonces,
Vamos a hablar un poquito de camuflaje o decisión quirúrgica. Nos enseña este cuadro en el libro de Graeber y pues es como quien dice, ¿qué quiero realmente hacer? ¿Quiero hacer camuflaje? O pues el paciente es raro el que diga, mire, vengo porque yo me quiero operar los huesos, ¿verdad? Eso no va a pasar. Muchos pacientes pues, llevan en su mente la idea de que esa posibilidad existe, pero realmente no todos. Entonces, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, ¿verdad? Realmente este caso está entre los leves y moderados, o realmente este es un caso totalmente quirúrgico. La otra, como les mencionaba hace un rato, son tratamientos totalmente opuestos, y si decidimos hacer camuflaje y después cambiar a ortodoncia con combinación de cirugía ortognática, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar haciendo una ortodoncia en reversa, vamos a estar posiblemente regresando en nuestros pasos lo que ya hicimos, ¿verdad? Especialmente si nos equivocamos en la decisión que tomemos y hacemos extracciones, ahí vamos a tener problemas más serios, porque si en un momento dado se cambia a una cirugía ortognática, posiblemente se tengan que dejar hasta espacios para implantes. Entonces son decisiones que junto con el cirujano hay que hablarlas, hay que explicarle al paciente todas las posibilidades que puedan haber, el plan A, el plan B, el plan C, para realmente tomar una decisión con el paciente y no estar, pues, no sé, jugando con los dientes y moviéndolos y al mismo tiempo dañándolos. Regresando al cuadro, nos hablaba que la decisión de hacer camuflaje era más aceptable en algunas caras que en otras, y menciona que en las caras que son promedio o caras cortas es mucho más fácil hacer un camuflaje, o es más posible o se ve mejor que en las caras que son las caras largas. También en las que tienen poco problema anteroposterior, contrario a las que tienen un problema anteroposterior muy grande, son resultados pobres para el camuflaje. Los que tienen un apiñamiento mayor de 4 a 6 milímetros, o los que facialmente tienen características muy acentuadas, ¿verdad? Esos pacientes, aún con el camuflaje, facialmente no van a mejorar. Y la última es la distancia transversal, ¿verdad? Los pacientes que no tienen problemas transversales van a ser pacientes que van a ser mejores candidatos para poder hacer un camuflaje, ¿verdad? Entonces, la ortodoncia prequirúrgica, como bien sabemos, es la que va a estar orientada a descompensar piezas dentales. Va a haber una predeterminación quirúrgica, coordinación de arcos, colocación de lo que son los incisivos de una manera vertical y anteroposterior adecuada, pero de manera separada cada una en sus arcadas, ¿verdad? La ortodoncia con los arcos dentales pues nos va a servir para mover en la fase prequirúrgica, para sostener en el momento de la cirugía y de la cicatrización, y al mismo tiempo para hacer una finalización de lo que es toda la ortodoncia, o hacer la ortodoncia postquirúrgica. Y pues en la ortodoncia postquirúrgica tenemos que terminar, hacer todos nuestros detalles anteroposteriores, terminar todo lo que es inclinaciones, ver la intercuspidización de las piezas, las líneas medias, y el paralelismo radicular pues que nunca debe de faltar. Afinar oclusión, función y lo que es estético. Entonces, ¿qué alteraciones verticales, qué alteraciones esqueletales vamos a tratar? Vamos a tratar la transversal, la vertical y la anteroposterior. Lo bueno es que ahora las cirugías, como el EPORT o la cirugía sagital de la mandíbula, tienen este tipo de movimientos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de transversal, ¿qué podemos decir? Primero que todo, si transversalmente estamos hablando de algo dental o esqueletal, ¿verdad? Si es leve, moderada o severa, si podemos tratarlo con coordinación de arcos, o si podemos tratar todavía al paciente con ortopedia. Me pareció muy interesante el artículo que mencionó el doctor Miralles, ¿verdad? Porque generalmente la literatura pues, nos dice que el cierre de la sutura ya en adultos ya está dado, y entonces que hacer expansión de tipo ortopédico en adultos no es posible, ¿verdad? Pero
Si lo hablamos en lo que es la combinación con ortodoncia y cirugía ortognática, pues vamos a hablar de la expansión quirúrgicamente asistida en el maxilar. Vertical, vamos a tomar en cuenta mordida abierta, mordida profunda, si los problemas son moderados o severos, y ortodóncicamente el movimiento de intrusión o extrusión son movimientos generalmente inestables. Entonces, cuando el caso va a ser tratado con cirugía, de preferencia es solo alinear y nivelar, que los rebordes estén alineados, no hacer nosotros ningún movimiento para tratar de hacer cierres, porque estos movimientos generalmente van a ser movimientos muy inestables. Y anteroposteriormente vamos a hablar de el perfil facial, que es lo que vemos generalmente en las vistas sagitales y las posiciones de los incisivos. ¿Y quién es el culpable? El maxilar, la mandíbula, los dientes del maxilar o los dientes de la mandíbula, o ambos, ¿verdad? Muchas veces pueden ser ambos los que puedan tener un componente o es compartido, ¿verdad? Vemos sobre mordida horizontal, vertical, si el caso va a ser con extracciones o sin extracciones. Entonces, si va a haber un avance o un retroceso de lo que es la mandíbula o del maxilar. Esto solo lo voy a mencionar, las técnicas quirúrgicas que voy a mencionar aquí son las que se hicieron en el caso que les voy a presentar. Una osteotomía de Ford, que es un corte de lo que es el maxilar. Ese corte de lo que es el maxilar nos va a servir para mover el maxilar en los 3 planos del espacio, ya sea adelantarlo, hacer una inclusión o cerrar una mordida. Y si quisiéramos llevarlo para atrás, pues los autores lo que mencionan es que generalmente pues atrás, como quien dice, hay un tope y no se puede llevar para atrás, entonces es necesario hacer algún tipo de extracción y poder llevar el maxilar hacia atrás. En la osteotomía sagital de la rama mandibular, lo mismo, también es una cirugía muy versátil que nos va a permitir también los movimientos en los 3 planos del espacio, ¿verdad? Y entonces eso nos va a permitir ya sea un avance o un retroceso o una rotación o cerrar o abrir una mordida, ¿verdad? La mentoplastía o penoplastía va a crear también un movimiento anteroposterior transversal o vertical de lo que sería el mentón. Esto ya no es salud, esto creo que ya es estética, es porque uno quiere terminar un caso mucho mejor, con un detalle estético mejor, ¿verdad? Pero ya esto ya no tiene nada que ver con lo que es función, ni confort muscular, ni nada. Todas estas cirugías pues tienen limitantes, ¿verdad? No es que podamos mover una cantidad exagerada de milímetros, eso es pues ya tema de los cirujanos. Y también está la cirugía dentoalveolar segmentaria, la cual pues a pesar de que puede tener los 3 movimientos también, estos movimientos van a estar limitados a pocos milímetros y también al tamaño del segmento que se vaya a mover. Esto debido a que no se quiere perder lo que es la irrigación sanguínea propia o la irrigación sanguínea colateral que pueda llegar a tener el segmento. Entonces, expansión del maxilar quirúrgicamente asistida se utiliza en constricciones maxilares severas, ¿verdad? Es una combinación de una osteotomía de Ford 1 con una osteotomía paramedial palatina. Se utiliza un tornillo distractor, ¿verdad? Y entonces este aparato se coloca, se hace la ortodoncia prequirúrgica que sea necesaria para cada paciente, se les coloca su aparato con su tornillo distractor, más o menos 5 o una semana antes de que se vaya a hacer la cirugía. De ahí se hace la cirugía y durante la cirugía se le dan más o menos una cantidad de vueltas que sea entre 2 a 4 milímetros y después esas vueltas se regresan. Eso es para iniciar el periodo de latencia que va a durar más o menos entre 5 a 7 días antes de lo que es la activación real de lo que es el tornillo distractor. Cuando se empieza ya a hacer la distracción o la fase de activación, se llega a la distracción que nosotros queremos hacer y de ahí se puede ligar el tornillo o se puede colocar un poco de acrílico en el tornillo para que no se vaya a mover, para ya, como que dice, estabilizarlo, ¿verdad? Y ahí empieza la fase de consolidación que dura aproximadamente entre 90 y 120 días.
¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones de la expansión del maxilar quirúrgicamente asistida? Y si se dan cuenta, me estoy deteniendo un poquito aquí, porque es una de las cirugías que tuvo el paciente, que vamos a ver el caso. Las implicaciones es que generalmente estos pacientes que van a necesitar esta cirugía, posteriormente van a necesitar algún otro tipo de cirugía para completar el tratamiento combinado de ortodoncia y cirugía ortognática. Entonces el paciente sabe que pues, va a tener 2 recuperaciones y aparte va a tener 2 gastos también, ¿verdad? Va a tener cambios como estos porque realmente el diastema que se abre es bien grande y el cierre se va dando poco a poco y el tornillo distractor no se quita hasta que el cierre del espacio se ha dado, ¿verdad? Entonces, el protocolo del tratamiento ortodóntico quirúrgico va a ser, como dijimos hace un rato, hacer un buen diagnóstico con nuestras fotos, nuestros modelos, nuestras epanometrías y hacerlo en conjunto con un cirujano ortognático si desde un principio vemos que es un caso que no podemos hacer camuflaje y que necesitamos hacer la combinación de la ortodoncia y cirugía. Podemos pensar, ay, si no se va a hacer la cirugía, ¿para qué? Mejor solo le explico el camuflaje, pero yo creo que realmente el paciente tiene derecho a saber todas las opciones que tiene y quedarse con la que pueda, ¿verdad? Porque tal vez hasta puede decidir no hacerse nada en ese momento y hacérselo más adelante, pero que de parte nuestra no fallemos en hacer un buen diagnóstico y en podérselo explicar, expresar y que él pueda realmente utilizar ese diagnóstico para su bienestar, ¿verdad? Empezar, de ahí seguimos con la ortodoncia prequirúrgica, la cirugía y la ortodoncia postquirúrgica. Bueno, llegamos a lo que es el caso del reporte, del caso clínico. Este es un caso clínico de maloclusión clase 2. De perfil podemos ver que tiene una hipoplasia mandibular. De por sí, ya desde ahí podemos ver la incompetencia que tiene nuestro paciente. Podemos ver que no tiene mentón, ¿verdad? Entonces vemos a la paciente que tiene 37 años, es una maloclusión clase 2 dental y esqueletal, tiene incompetencia labial. Vamos a ver más adelante en las otras fotos que tiene una sobremordida vertical de 1 a 2 milímetros negativa, o sea abierta, y una sobremordida horizontal de 8.5 milímetros. La paciente llegó a la clínica, ya había tenido ortodoncia previa, hacía muchos años, tal vez ella ahí tiene 37 años, y yo calculo que es que tuvo en su adolescencia tardía o siendo veinteañera, ¿verdad? Pero me decía ella, fíjese que yo no quedé así, me decía, yo quedé bien, yo mordía bien. Ahora, uno no sabe si realmente así fue o qué fue lo que pasó en el camino, ¿verdad? Que la boca pudo haber cambiado tanto y llegar a resultados como estos. La paciente también tenía una hipoplasia transversal del maxilar superior, una hiperplasia vertical posterior del maxilar superior, una hipoplasia anteroposterior de la mandíbula, ausencia de primeras premolares por ortodoncia previa. Pues aquí la vemos desde el ángulo de 45 grados, cerrando los labios, ¿verdad? La paciente me dijo, ¿y por qué no me saca las premolares estas y me hace los dientes para atrás? Entonces, porque ella como que ya había oído algunas cosas, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, pero es que mire, yo siento que es quirúrgico. Por eso fue así en la visita inicial, la visita clínica. Yo veo que aquí tómese las radiografías, entonces platicamos. Ay, es que yo no quiero que me vaya a decir cirugía. O sea, ya había oído algo de lo que era la cirugía y los brackets juntos. Entonces aquí la vemos en la incompetencia real que tenemos, la vemos seria cuando enseña el diente, de sonrisa. Ella realmente no estaba contenta con su aspecto facial, pero tampoco estaba contenta con su aspecto funcional. Ahora ella sabía que tenía grandes limitaciones. Entonces aquí la vemos, la foto oclusal frontal. Miren la sobremordida. Si les encargo que estas fotos de la paciente no me tomen fotos, ¿verdad? Por favor, gracias. Vemos la gran sobremordida horizontal que tenemos de 8.5 milímetros y una mordida abierta.
¿Y qué tenemos también? Una constricción transversal, una mordida cruzada del lado izquierdo. Ligeros apiñamientos. Clases 2. Perdón por la foto. Nunca supe que iba a presentar el caso, así que no la tomé tan bien, mil disculpas. Vemos la mordida cruzada del lado izquierdo, vemos la clase 2 evidente, vemos cómo la mordida se va abriendo, y cuando vemos las oclusales encontramos que en la superior realmente tenemos un arco totalmente constreñido contra un arco que está bastante expandido. Ella posiblemente también tenía un hábito de lengua. Yo siempre les digo a los pacientes que tienen mordida abierta dónde colocar la lengua. Tal vez no hicimos una gran terapia, pero posiblemente en el momento que se logró la expansión, la lengua también encuentra mayor espacio donde colocarse, y entonces hace que el maxilar pueda mantener los resultados obtenidos por la expansión quirúrgicamente asistida. Esta es la radiografía de ese momento. A la paciente se le sacó la cordal superior que tenía. Esta es su radiografía cefalométrica. Desde ahí podemos ver la sobremordida horizontal tan grande que tenía. ¿Y cuáles fueron los objetivos del tratamiento? Primero que todo, corregir transversalmente el maxilar superior, de ahí coordinar lo que eran las arcadas, de ahí hacer una corrección vertical y horizontal. Todo esto iba a ser parte con las dos fases quirúrgicas para llegar a una buena oclusión funcional, y pensamos también en ayudar al paciente y proporcionarle un perfil del tercio inferior adecuado comparado con el que tenía o con el que llevaba. Entonces, el tratamiento, ¿cuál fue? Fue una fase quirúrgica, la número 1, que fue la de la expansión quirúrgicamente asistida, y la número 2, donde ya se trató el maxilar y la mandíbula. En la fase 1 se hizo el tratamiento ortodóntico prequirúrgico de alineación y nivelación hasta llegar a arcos rígidos, y se fabricó un aparato de expansión con un tornillo de tipo Hyrax que utilizó bandas en primeras molares y bandas en las premolares que ella tenía. De ahí la fase 1 involucró la expansión quirúrgicamente asistida del maxilar con la mentoplastía de aumento anteroposterior. Desde este momento se hizo la mentoplastía. Entonces se colocaron aparatos hasta segundas molares. Se inició en enero del 2012. Los brackets de los incisivos se colocaron de tal forma que se lograra una divergencia radicular por el corte de la sutura mediopalatina, y todo esto se hizo con control radiográfico, ¿verdad? Porque si no se separan bien las raíces, entonces el cirujano pues no solo va a tener problemas, sino que nosotros vamos a tener problemas porque no va a quedar hueso entre las raíces, y entonces las piezas pueden sufrir alguna necesidad de un tratamiento de renales o pérdida de irrigación. Entonces, aquí estamos antes de la cirugía. Esta fue la fase prequirúrgica, ya habíamos logrado la divergencia radicular, ya estábamos en arcos rígidos, se colocó el aparato de distracción o de expansión tipo Hyrax, se le colocó el 3 del 9 del 2012, y la cirugía fue el 10 de ese mes, el 10 de septiembre. Aquí está Nancy muy contenta, ¿verdad? Ya lista para la cirugía. Perdón. Y podemos ver aquí la divergencia de lo que son las raíces, lo que les estaba mencionando. Los brackets se colocan de una manera que logremos que las raíces se alejen entre ellas. Aquí estamos con el aparato de expansión, ya con arcos rígidos, y esta ya es la fase postquirúrgica después de la expansión y la mentoplastía. Se activó el Hyrax, se estabilizó el Hyrax. No se había terminado de estabilizar el Hyrax cuando el cirujano, que fue el doctor Rafael Flores, me pidió que hiciéramos el reposicionamiento de los incisivos
para que lentamente las raíces al ir regresando y las piezas irse colocando fueran a tener hueso y empezar a cerrar el espacio sin necesidad de colocarle ninguna cadena ni colocarle nada para que lograra cerrar. Entonces eso se hizo, se reposicionaron los brackets y se colocó un 16x22 termo. Esta foto es para enseñarles el avance que tuvo el mentón, a pesar de que la radiografía pues ya es final. Y así fue como llegó ya Nancy después de toda la expansión que se le dio. Aquí se utilizó un tornillo aproximadamente de 13 milímetros, recuerdo, porque no lo tenía anotado en mi ficha, creo que fue un grave error, pero sí recuerdo que el doctor me mandó una nota y me dijo, el tornillo no da más, y entonces ya ahí lo estabilizó. Entonces él dio todo lo que tenía el tornillo para expander y se quitó el aparato de Hyrax el 22 de enero del 2003. Posteriormente se empezó a hacer el cierre de espacio ya en arcos rectangulares y se cerraron la totalidad de los diastemas, se coordinaron los arcos, se llevó otra vez a arcos rígidos para que en octubre del 2014 se hiciera la cirugía maxilomandibular. Entonces se hizo una Lefort 1 con un avance de 5 milímetros y una inclusión de 3 milímetros y una osteotomía sagital bilateral de la rama con un avance de 7 milímetros. Estas son las radiografías postquirúrgicas. A Nancy se le operó a finales de septiembre y estas son radiografías de octubre. Si se dan cuenta, el caso no está totalmente asentado en ese momento. Entonces, en la fase de la ortodoncia postquirúrgica y la finalización, nos enfocamos en el paralelismo radicular, en asentar el caso, en coordinar arcos y todos los detalles finales que fueran necesarios para llegar a un buen caso, ¿verdad? Remoción de aparatos y de retenedores en julio del 2015. Aquí tenemos a Nancy realmente muy contenta, ella quedó muy contenta con el caso. Y aquí tenemos las fotos finales y aquí las iniciales. Yo creo que tiene todavía una ligera incompetencia, ¿verdad? Pero creo que los resultados son muy buenos y tal vez no todos los objetivos se puedan cumplir. Ella no lo mira, la verdad, ella estaba muy contenta y muy feliz. Aquí la vemos de sonrisa, ¿verdad? Aquí la vemos de perfil. Miren la armonía de lo que fue este mentón contra este mentón, su cierre labial. Aquí en la inicial hasta uno decía que tal vez necesita una cirugía de nariz, ¿verdad? Tal vez esta ayuda del cirujano plástico, pero realmente no tuvo cirugía de nariz. Yo creo que el perfil se balanceó de una forma, a mi parecer, bastante bonita, bastante estética. Y la tenemos en oclusión. Como les digo, pues no se llega a veces a todos los resultados que uno quisiera, no llegamos a la línea media. El precio de lograr la línea media era hacer desgaste entre las piezas. Se lo comentamos, o más dicho, se lo comenté, pidiéndole a Dios que no quisiera en realidad, porque el caso en realidad estaba bien asentado y no quería moverle más cosas. Ahí la vemos de sobremordida, la sobremordida horizontal con la que inició y cómo realmente terminó. Los arcos, un arco totalmente estrecho contra un arco totalmente expandido, ¿verdad? Este arco pues va a mantenerse si tenemos una lengua bien posicionada y un paciente que está tragando bien. Arco inferior ya con su retenedor fijo. Y aquí tenemos lo que es la oclusión, ¿verdad? El asentamiento del canino y de las femolares y molares en clase 1 más el asentamiento vertical. No únicamente el anteroposterior, sino que también el vertical, este cierre que teníamos, y eso se logró con la inducción de lo que era el maxilar. Este es el del lado izquierdo, perdón. Ya no tenemos la mordida cruzada, aunque sabemos pues, que esa mordida cruzada se expresa unilateralmente, pero realmente es una mordida cruzada completa. Solo una pregunta, ¿podría regresar dos fotos? ¿Otra? No, una donde está lateral.
No, la próxima anterior. Ahí. No, otra anterior. Perdón. ¿Ah? 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 Sí, es. Sí. Bueno, regresando solo para, estábamos en la lateral izquierda, ¿verdad? Entonces aquí, así es como terminó. Estos son rayones de mi espejo, mil disculpas, y así fue como empezó. Estas sí ya son las radiografías finales a un año de haber quitado aparatos del paciente, ¿verdad? Podemos ver el asentamiento ya total de lo que es el caso. Y pues realmente yo quedé muy contenta con este caso. Creo que uno le va como perdiendo el miedo a hacer un tratamiento de ortodoncia combinado con cirugía. Realmente los resultados son muy buenos, y para casos que no, este caso por ejemplo no era posible tratarlo únicamente con ortodoncia o hacerle algún tipo de camuflaje porque no iba a obtener ni función ni estética. Realmente este era un caso ideal para hacer una ortodoncia con cirugía ortognática combinada. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le agradecemos a la doctora Solórzano. Para terminar, la última charla la va a dar el doctor Hugo Roberto Armas Galindo. Él es cirujano dentista en el grado de licenciado de la Facultad de Odontología de la Universidad Francisco Marroquín, Master of Science, junio del 96, de la Universidad de Alabama en Birmingham, Escuela de Dentistas, certificado de posgrado en ortodoncia en junio del 96, Universidad de Alabama en Birmingham, Escuela de Dentistas, director de la Clínica de Ortodoncia de la Universidad Francisco Marroquín, de enero 98 a junio del 2011, titular de Cátedra de Ortodoncia de la Universidad Francisco Marroquín, enero 98 a la fecha, director del posgrado de Ortodoncia de la Universidad Francisco Marroquín, julio 2011 a la fecha. Es miembro activo del Colegio Estomatológico de Guatemala, Asociación de Ortodoncistas de Guatemala, vicepresidente en los cargos de secretario en el 2002, vicepresidente en el 2004 y presidente de 2006. Asociación Americana de Ortodoncistas, Federación Mundial de Ortodoncistas, Federación Odontológica de Centroamérica y Panamá, Federación de Asociaciones de Ortodoncia de Centroamérica y Panamá, Asociación Latinoamericana de Ortodoncistas, conferencista a nivel nacional e internacional. El tema es ortodoncia contemporánea. Démosle la bienvenida al doctor Armas. Buenos días. Bueno, finalmente ya nos pusimos de acuerdo, la computadora y yo, a veces cuesta. Les quiero agradecer en primer lugar por estar acá a esta hora, que se hayan quedado hasta el final. Muchas gracias. La idea de esta conferencia me surge de la necesidad que tenemos de actualizarnos. Yo dije, bueno, miércoles científico, todos los odontólogos queremos pues saber más, saber qué está de moda, saber qué es lo nuevo.
Entonces, por esa razón dije, bueno, voy a tratar de transmitirles lo que yo considero que es lo que está viniendo y lo que está a punto de venir. ¿Sí? Le quise poner ortodoxia contemporánea porque es un término que todos manejamos. Todos los que estudiamos ortodoxia, creo, estuvimos en algún momento en contacto con el libro de William Profit que se llama Ortodoxia Contemporánea. Y bueno, básicamente la ortodoxia contemporánea quise definirla dentro del marco tal cual, ¿sí? Como por ejemplo, contemporáneo a todo aquello que sucede en el tiempo presente y que pertenece al periodo histórico de tiempo más cercano a la actualidad, es decir, lo que está sucediendo en este momento. Vean, y ustedes, yo creo que lo más usual que han oído es arte contemporáneo, ¿no? Y las diferentes manifestaciones del arte contemporáneo, muchas veces no entendemos el arte contemporáneo, pero sabemos que es lo moderno, ¿sí? Bueno, dentro de ese contexto queremos o quiero presentarles la ortodoxia contemporánea. Como adjetivo calificativo señala todos los hechos, circunstancias o fenómenos que toman lugar en el tiempo presente y que son parte de una realidad particular actual. Y ahí está la portada del libro de Profit, y vean que también hay algunos cursos que se imparten que dicen visión integral de la... Son 3 áreas que vamos a cubrir en lo que nos resta de tiempo, y es muy interesante, ustedes lo van a ver. Bueno, empecemos con métodos de diagnóstico. Yo creo que uno de los grandes beneficios de la tomografía de gas computarizado, de gas cónico, perdón, es el poder ver y poder tener una mejor percepción de los problemas que tenemos en la clínica. A ver, no estoy diciendo que a todos los pacientes hay que tomar un CBCT, no, por supuesto que no, pero creo que en los pacientes que lo ameriten es un elemento de diagnóstico importante que nos puede dar elementos de juicio para poder saber qué hacer. ¿Ya? Bueno, y quise poner este ejemplo porque el ejemplo se presta para ver qué diferencia hay entre una panorámica convencional y un CBCT en el método de diagnóstico. ¿Okay? Y este caso me gusta porque este camino que está impactado acá, queríamos saber en primer lugar si qué dirección teníamos que tomar para colocar ese camino dentro del arco, si había se había tocado las raíces de los laterales, si había producido algún problema en las raíces y qué pronóstico tenían nuestras piezas. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, pero en unas radiografías tiene brackets, en otras no tiene brackets. Sí. Estas son las antes de colocar aparatos y después se tomaron unas de control durante el procedimiento, pero básicamente, si alguien me puede decir exactamente en qué dirección está la pieza con una imagen de 2 dimensiones, creo que nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se hizo un CBCT con el cual quisimos identificar la ubicación de esta pieza. Les voy a poner el video del CBCT y lo tengo en loop para que veamos el camino. ¿Sí? Entonces, esta imagen les da a ustedes la percepción dónde exactamente está la pieza. ¿Sí? Para dónde la tengo que jalar para no pasarme llevando las raíces de las piezas vecinas. ¿Sí? Y esto es una imagen. Me estaban preguntando costos de este examen, por ejemplo, y dónde se lo pueden hacer. Bueno, no es anuncio comercial, ¿verdad? Pero en la Universidad Francisco Marroquín tenemos un aparato de CBCTs y el costo de 2 arcos, o sea, el costo de esa imagen son 600 quetzales para el paciente. ¿Sí? Y además de eso, ustedes pueden ver los diferentes cortes que trae la tomografía. Les vamos a ver en corte sagital.
el paso, si ustedes ven acá, aquí viene el central, aquí viene el lateral, y ven que hay como una escotadura en el lateral. No sé si lo pueden ver ahí, exactamente ahí. ¿Sí? Exactamente, podemos saber que sí, el canino tocó la raíz del lateral, produjo reabsorción, pero que no es una reabsorción que nos va a producir una pérdida de la pieza permanente. ¿Verdad? Y que además yo tengo que mover mis dientes en una dirección para no seguir destruyendo esta raíz. También está el corte coronal. Y en el corte coronal vean que el canino está fuera de contacto con otra pieza. ¿Sí, doctor? Una pregunta, Hugo. Este tipo de imágenes nos ayudan a saber con exactitud si una pieza está anquilosada o no está anquilosada. Es difícil, doctor, porque si usted ve, el ligamento periodontal no se puede apreciar exactamente en este lugar. Tendría que ser una banda de tejido calcificado muy grande para que en realidad usted lo pueda verificar. ¿Sí? Puede verlo en 3 dimensiones, es decir, si está anquilosado en lingual y usted toma una radiografía, por supuesto que no lo va a ver, ¿verdad? Pero si usted toma un CNST, puede encontrar el puente óseo, el puente calcificado. El asunto es cuánto tiempo va a invertir usted en buscar el puente calcificado. Claro, ¿verdad? En esta imagen, por ejemplo, mire, doctor, en esta imagen usted podría darse una mejor idea, porque aquí sí aparece un halo alrededor, pero cuesta mucho buscar. ¿Sí? Porque, ¿sabe por qué? Porque la densidad del puente calcificado y de la raíz del diente es exactamente la misma. Sería muy subjetivo. Entonces sería bastante subjetivo, sí. Pues bueno, entonces esta otra imagen les da otro punto de vista del contacto que hay entre la raíz del lateral y el canino que está mal colocado. Pues, ¿qué ventajas tienen estas imágenes? Bueno, es menos radiación para el paciente porque yo solamente con una imagen pude obtener la identificación tridimensional de la ubicación de la pieza. Normalmente hubiera tenido que tomar, bueno, tomemos una oclusal y de ahí tomemos una vertical con la ley del objeto bucal para ver si se va para acá, para ver si se va para allá. Sí, entonces es un menor costo total, es una visualización, una imagen tridimensional. Luego, dentro de esta misma secuencia, si al paciente se le hace una toma completa de su cabeza, podemos obtener una imagen parecida a esta, con la cual podríamos hacer un análisis cefalométrico tridimensional. Si ustedes saben, hay puntos cefalométricos que normalmente se marcan en un solo lugar. ¿Sí? Por ejemplo, y yo sé que Sela es un punto de línea media, Nason es punto de línea media, pero por ejemplo, Gonion, tengo 2 ángulos mandibulares, ¿sí? Entonces el trazado cefalométrico me permite ubicar 2 ángulos mandibulares para que mi valor cefalométrico sea mejor. Que si es indispensable para que todos los pacientes que vayan a tener ortodoncia tengan la obligación o la necesidad de tener un trazado cefalométrico tridimensional, no es necesario, ¿sí? Pero como método de diagnóstico, yo sé que si yo quiero hacer, por ejemplo, un CBCT completo de toda la cara y al mismo tiempo usarlo para realizar mi trazado cefalométrico, pues ahí está. Entonces es todo de un solo, ¿sí? No necesito tomar otra imagen para hacer el trazado cefalométrico exclusivamente. Y algo así es como lo que... Perdón. Lo que se vería el trazado cefalométrico tridimensional, donde hay puntos que son de línea media y puntos que son fuera de la línea media. Esa composición de imagen donde ustedes ven el hueso exactamente tal cual del paciente, únicamente se puede hacer si ustedes piden un CBCT completo, que si lo van a pedir en algún momento, se llama iCatch, se llama la máquina que hace esas imágenes, y sí, lo piden y se dan así tal cual.
Y en el iPad ustedes pueden ver no solamente es decir, todas las demás imágenes que les mostré están incluidas en el iPad. Sí, es una área de exposición mucho mayor, eso sí, pues, ¿verdad? Pero si ustedes tienen que hacer mucho diagnóstico en sus pacientes, es una herramienta fabulosa porque pueden ver todas las piezas, pueden ver el tamaño de huesos, pueden ser trazados manométricos y hasta les pueden sacar una panorámica de esa imagen, ¿sí, doctora? Del iPad es 800 quetzales y le dan la panorámica, ¿sí, doctor? La diferencia en la cantidad de radiación porcentual o cómo podría... En relación a qué? Porque decía usted que con estos métodos la radiación Es menos. Póngase. Por ejemplo, yo como ortodoncista requiero por lo menos una cefalométrica y una panorámica. Son 2 radiografías. El iPad le da una radiación similar a una cefalométrica. Entonces yo tengo menos radiación para mi paciente. Bueno, además, en ese mismo sistema de iPad, ustedes pueden obtener una identificación o análisis volumétrico de las vías aéreas. Si ustedes tienen pacientes que tienen reducción de las vías aéreas, por ejemplo, respiradores bucales, pacientes que roncan, pacientes que padecen rinitis alérgica, entonces ustedes pueden pedir un análisis volumétrico de las vías aéreas y saber exactamente en qué parte tienen menor cantidad de volumen aéreo. ¿Sí? Aquí abajo hay una escala, idealmente debemos estar entre el azul y el verde, ¿verdad? Para que la vía aérea sea patente y el paciente tenga una buena respiración. Y esto es automático, esto es re fácil, o sea, ni siquiera tienen que uno como tratante no tiene que hacer mayor cosa, solicite por favor, hágame un análisis volumétrico de las vías aéreas. Y cuando se lo devuelven a uno, ya viene así. Y ahí está sobrepuesto sobre la imagen del paciente para que veamos. Ok. En relación a escáner intraoral, que es el otro aspecto que me gustaría compartir con ustedes. El escáner intraoral ha venido desarrollándose y ha venido evolucionando muchísimo. Y hoy en día tenemos imágenes que en realidad son impresionantes en lo que a escáner intraoral se refiere. A ver, la tecnología es cara, definitivamente no les voy a decir que no es cara, pero es una herramienta muy útil y para nosotros como ortodoncistas en el futuro, yo creo que no me dejarán mentir los ortodoncistas que están acá, ¿cuántas cajas de modelos tienen ustedes ya guardadas? Que tienen una bodega aparte para los registros de los pacientes, ¿sí? La idea de un escáner intraoral es reducir mucho de eso, ¿okay? Y estas son algunas de las marcas comerciales que hay en el mercado. Está Precision, está Carestream y está Aitero. Esas son las marcas más conocidas probablemente, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Les voy a pasar un video, y lo impresionante de este FreeShape es la velocidad con la que hace el scan, ¿sí? Vean cómo aparece la imagen en la pantalla de la computadora de la persona que está haciendo el scan, ¿sí? Y vean el tiempo que se tarda en hacer ese scan. Primero tomó el arco inferior, ahora va a tomar el arco superior.
tiene cobertura en todo el paladar. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de manejar o ver otro escáner, pero la velocidad a la cual aparecen las imágenes en la computadora es lo que es espectacular en este programa, en esta marca en específico, ¿sí? Entonces ahora va a registrar cómo ocluye el paciente para que la máquina haga un empalme de los dos escáneres y produzca un juego de arcadas, digamos, completamente en oclusión, tal como la tiene el paciente. Entonces, en el arco, en total se tardaron 51 segundos en hacer el procedimiento. ¿Cuánto se tarda usted en tomar una impresión, llenar el yeso, recortar los modelos? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces se tardaron 51 segundos para producir la imagen, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa imagen? Bueno, podemos producir modelos digitales, ¿verdad? Desde el punto de vista de manejo del modelo, yo sé que al principio cambia, es decir, no sé si alguien ha jugado realidad virtual o realidad aumentada, que es lo que viene, pues, ¿sí? Entonces, el cambio ese de ya no tener un juego de modelos en nuestra mano y poderlo ver directamente, sino que tener que verlo en la pantalla, pues es un cambio que hay que hacer, ¿verdad? La ventaja es que los podemos mover y manipular como querramos, no ocupa espacio físico, ¿verdad? Y dependiendo del programa de computación que se utilice, se pueden hacer muchas mediciones, pueden hacer análisis de espacio, ustedes pueden saber exactamente cuánto hay de la fosa central de una molar a la fosa central de otro molar, lo vamos a ver en este video. Por ejemplo, ahí están midiendo el diámetro mesodistal de cada pieza, de punto de contacto a punto de contacto, ¿sí? Entonces es súper versátil porque en realidad no necesitamos tener más herramientas que nuestra computadora y la imagen, ¿sí? Además, hoy en día, digamos, las personas que trabajamos alineadores transparentes, estas compañías tienen una integración directa ya con este tipo de imagen, de modo que para hacer un tratamiento con Invisalign, por ejemplo, Invisalign tiene un portal en donde lo que uno hace es que uno sube las imágenes escaneadas de su paciente, ya no hay que mandar impresiones, ya no hay que mandar modelos, sino que se sube la imagen estereolitográfica de los modelos, ¿sí? De modo que esto es algo súper contemporáneo, les voy a decir, ¿sí? Esto no es algo, pero esto no es algo que viene, que a lo lejos se ve como, no, esto es algo real, esto ya existe. De hecho, en los congresos de ortodoncia de Estados Unidos, las casas que tienen los escáneres intraorales son gigantescas y están metiendo a más no poder la tecnología en los ortodoncistas, ¿verdad? Vean que a ella hasta le cambiaron el color para que parecieran de yeso piedra, ¿sí? El escáner está alrededor de $35,000. Eso cuesta el escáner. Tiene que bajar. Yo digo que tiene que bajar. Pero bueno, entonces. Correcto. Ya vienen los coreanos y los chinos y les van a bajar el precio a la mitad. Lo importante del escáner intraoral es que es una herramienta que no únicamente se usa para ortodoncia. Ustedes saben que con las nuevas aplicaciones para fabricación de prótesis fijas, de colocación de implantes, también se utiliza para esas áreas. ¿Sí? Entonces, es un aparato que no es exclusivo de los ortodoncistas, sino que es para toda la odontología en general. Además, como herramienta para presentar a sus pacientes, definitivamente es mucho mejor. Se me olvidó mencionarles que en las imágenes de diagnóstico como el iPad y la tomografía de Hans Cónico, cuando ustedes mandan a hacer una imagen de estas,
ustedes no tienen que comprar el software para manipular las imágenes. El software se los manda el centro de diagnóstico, voy a decir. El software tiene dentro del disco, tiene un lector de imágenes que ustedes solamente le dan doble clic y ya pueden manipular la imagen, así como lo hice yo, para mover sus imágenes y ver tridimensionalmente lo que quieran ver. ¿Okay? Bueno, el otro punto que me interesa hablarles es secuenciación de ADN. Dentro de la secuenciación de ADN, a ver, partamos del punto de que hace como 10 años más o menos ya saben ustedes que se terminó de mapear el genoma humano. ¿Sí? Eso quiere decir que ya sabemos la secuencia de cada uno de los nucleótidos de todos los genes del humano. ¿Okay? ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere... Bueno, entonces la secuenciación es el proceso de determinar el orden preciso de nucleótidos dentro de una molécula de ADN. Esto incluye cualquier método o tecnología que se use para determinar el orden de las 4 bases: adenina, guanina, citosina y timina. ¿Por qué es importante esto? Bueno, se ha descubierto que el ADN no es estable, que en el ADN pueden existir mutaciones y que además de mutaciones pueden haber unas cosas que se llaman polimorfismos de nucleótidos simples. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir que una persona tenga un polimorfismo de nucleótido simple? Bueno, quiere decir simple sencillamente que la proteína que codifica o que se codifica a raíz de esos nucleótidos no es la misma, es diferente, y hay diferentes grados de severidad en los problemas que produce. Y esto que ustedes ven acá es una secuenciación normal, o mejor dicho, lo que ustedes recibirían si le hacen una secuenciación de ADN a un paciente. ¿Sí? Ven el orden de citosina, adenina, timina, y los puntos negros son mutaciones genéticas en el ADN de esa persona. A ver, una mutación no quiere decir que la persona va a salir deforme, ¿sí? O que va a tener, no sé, un aspecto desagradable. No. Una mutación puntual es una variación en el código genético que produce, por ejemplo, ojos verdes versus ojos de color marrón u ojos negros. Esas son mutaciones. Entonces, un polimorfismo de un solo nucleótido, o SNP, así se dice, SNP, es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base de secuencia del genoma y se debe mantener a través de la herencia. Una de estas variaciones debe darse al menos en 1% de la población para ser considerada como un SNP. Si no llega al 1%, no se considera un SNP y sea una mutación puntual. ¿Qué consecuencia tiene esto para nosotros? Bueno, estas variaciones en la secuencia de ADN pueden afectar a la respuesta de los individuos a enfermedades, bacterias, virus, productos químicos y fármacos. Se ha descubierto, por ejemplo, que hay SNPs que hacen que los dientes de una persona se muevan más rápido que los de otras personas. Eso ya está tipificado. Ya saben exactamente dónde se produce la mutación y por eso podemos predecir que los dientes de un paciente se van a mover más rápido o más lento. ¿Okay? Y aquí está la cantidad de prevalencia que tiene que tener la variación. Menos del 1% es una mutación, arriba del 1% es un SNP, y el SNP se hereda a los hijos. Okay. ¿Cómo afecta esto a la clínica? Bueno, vamos a tener, este es tomado de del Journal de la Asociación Americana de Ortodoncia del 2002, y él, en base a la presencia de alteraciones genéticas, divide a la población en estándar, clínica y anormal. Y él dice, bueno, dependiendo de la cantidad de variaciones genéticas que haya, podemos tener crecimiento insatisfactorio y una mala respuesta al tratamiento de ortodoncia. ¿Okay? Si es clínico, vamos a tener crecimiento no predecible y una respuesta al tratamiento no predecible, y si es estándar, pues vamos a tener un crecimiento satisfactorio y una respuesta de tratamiento satisfactoria. Entonces,
Esto, la secuenciación genética de repente es algo que sí está como lejos todavía, ¿sí? El punto importante es, cada vez más estamos percatándonos de la influencia genética en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no todas las personas reaccionan igual. Y estoy seguro que más de alguno va a decir, este paciente los dientes se le movieron rapidísimo y de repente al otro paciente no se le movieron tan rápido. O este paciente, el crecimiento de su maxilar fue perfecto, fue nítido. Y el otro paciente, pues, es el mismo aparato, la misma fuerza y el maxilar no responde igual, ¿sí? Y estamos aprendiendo cada vez más que esas variaciones que encontramos en nuestra respuesta a tratamientos tienen que ver con mutaciones. Por ejemplo, vean este artículo en donde el efecto de un polimorfismo de nucleótido simple en la metaloproteinasa 1 de la matriz hace que los dientes se muevan más rápido. Es decir, las personas que tienen este SNP producen más cantidad de metaloproteinasa. ¿Qué hace la metaloproteinasa? Degrada la materia del tejido conectivo. Entonces, si tengo más enzima, se me mueven más rápido los dientes, así es decir. Y ellos ya saben exactamente en qué locación está el polimorfismo que produce esta variación. ¿Sí? ¿Cuál es el futuro? El futuro se llama medicina de precisión. La medicina de precisión se basa en la idea de que el genoma de cada paciente, así como la forma en que los genes se ven afectados por los factores epigenéticos, puede variar de persona a persona. Y buscando en internet, así dije, bueno, vamos a buscar esa de medicina de precisión. Encontré varios carteles, voy a decir, ustedes ven acá, es de la www.cancer.gov y dice: descubriendo terapias únicas que tratan el cáncer de un individuo basada en las normalidades genéticas específicas del tumor de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay variaciones genéticas que hacen que yo responda diferente a una medicina o a una enfermedad. ¿Okay? De modo que no es solo para odontología. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro sería la ortodoncia de precisión, en donde realizamos pruebas genéticas o secuenciación de ADN para determinar elementos que puedan alterar el curso del tratamiento, determinar cambios a realizar en la terapia de acuerdo a estos elementos. Eso es el futuro. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene? Es decir, usted me dice, sí, doctor, sí, el paciente, pues sí, se le puede hablar más lento a los dientes, pero ¿qué vamos a hacer? Pero así como hay cosas sencillas, hay cosas complicadas también. ¿Sí? Hay agenesias, hay anodoncias, hay, de hecho, la impactación de piezas también está relacionada con SNPs, y entonces son problemas más serios que en realidad se pueden prevenir si sabemos de antemano que el paciente tiene la tendencia o la predisposición a desarrollar esos problemas. ¿Okay? Así es como funciona. Esos son los puntos de diagnóstico que les quería hablar. Ahora me voy a pasar rapidito, voy a decir, por los materiales. Y en cuestión de materiales, pues es lo que ya todo el mundo conoce, creo yo. En realidad, siento yo que en materiales estamos como un poco no tan avanzados, ¿sí? Porque yo creo que de lo que les voy a presentar acá, yo creo que ya todos lo saben, ¿verdad? Usamos brackets metálicos tradicionales, usamos brackets autoligados activos y pasivos, usamos brackets estéticos cerámicos o de zafiro, usamos brackets estéticos autoligados y usamos brackets linguales de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. Eso es lo que tenemos hasta hoy en día: brackets metálicos, estéticos, zafiro o cerámicos, autoligados cerámicos. Los autoligados cerámicos a mí en lo personal no me gustan, porque en realidad no cumplen con el requisito de ser estéticos al 100%, ¿sí? Siempre se les ve los clips, se les ve las compuertas, así como a estos, ¿ve? Entonces el paciente en realidad no queda, pues sí, yo quería los estéticos para que no se vean, pues, pero tengo un montón ahí.
bilinguales, que son en realidad los brackets invisibles, dice la promoción, tanto de 3 dimensiones como de 2 dimensiones. ¿Okay? Ahora, en cuestión de alambres, aquí es otra parte donde también la ciencia me queda debiendo. En cuestión de alambres, tengo, por supuesto que hay diferentes aleaciones, si lo quieren ver así. Acero, que son las más conocidas, ¿no? Acero, níquel, titanio, titanio molibdeno, térmico, que es cobre con níquel, titanio, alambres trenzados de acero inoxidable. Hay alambres de fibra óptica, que vamos a hablar un poquito de esos alambres, y alambres recubiertos, ¿sí? De todos estos, tal vez los más desconocidos son los últimos dos. El objetivo de ir cambiando las aleaciones de los alambres, ¿cuál es? Es producir un alambre que me entregue una fuerza continua, baja, por un tiempo largo. ¿Sí? Si pudiéramos tener un alambre que diera esas características siempre, sería fabuloso, pero pues no siempre hay. ¿Sí? Y de acuerdo a eso se han ido cambiando las aleaciones. Y aquí hay unos ejemplos nada más, imágenes de acero, níquel, titanio, cobre, titanio molibdeno. Este es el alambre, es un alambre que hace la casa Ormco. Es un alambre de fibra de vidrio, o sea, el centro es fibra de vidrio en realidad, cubierto de una resina transparente. El problema con este alambre es que se fractura, o sea, y es carísimo en realidad. Entonces, de hecho, yo nunca he oído que lo comercialicen mucho, ¿verdad? Porque sí existe, sí sabemos que se puede utilizar, pero no da para más, ¿sí? Y luego están los alambres recubiertos. Cuando digo alambres recubiertos, hay 2 tipos de recubiertos. Hay un recubrimiento de los alambres que se utiliza para disminuir la fricción en el alambre, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero mover un diente de una posición a otra posición, tengo que trasladarlo en el alambre, ¿sí? Y eso genera fricción. Entonces se idearon que si le ponían, como quien dice, vaselina, voy a decir, al alambre, el diente se va más rápido. Y estas son las diferentes técnicas que han utilizado para hacer alambres que tengan como una superficie más lisa, ¿verdad? Y baño metálico, deposición de vapor químico. De los únicos que he utilizado son deposición de plasma, y sí, en realidad son mucho más están como hiperpulidos, o sea, ustedes les pasan el dedo se va largo. O implantación en el sustrato, eso es carbonización, nitridación o implantación de iones, y deposición asistida de un rayo de iones. Pues son procedimientos que se utilizan para ese efecto. Y luego está el otro tipo de alambres o de recubiertas, que son recubiertas estéticas, ¿sí? Que se les puede poner una cubierta de teflón, de epoxi o de plástico al alambre para que se vea blanco, ¿sí? Eso es lo más común, tal vez, ¿verdad? Ninguno de esos satisface los requisitos de estética, porque resulta que esta cubierta se degrada con las enzimas de la saliva, se cae, se fractura, y entonces en lugar de verse una línea blanca se ve como una línea mapache, le digo yo, porque blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Entonces es peor a veces. Pero no digo que no cumpla con el requisito estético de que el paciente se sienta, pues, que se vea menos, porque todo es eso. Yo quiero que se me vea menos, quiero que no se me vea nada. Y en tercer punto están los alineadores transparentes. Hay un par de compañías que hacen alineadores transparentes, ClearCorrect e Invisalign, que es para suplir las demandas, pues, de aparatos altamente estéticos que el paciente no siente que no se la ve, ¿verdad? Todos tienen sus indicaciones, casos que sí, casos que no se pueden tratar, depende de la pericia, voy a decir, del ortodoncista. Aquí están mis alumnos, y no me dejarán mentir, estuvimos en México en marzo de este año en el Congreso de la Asociación Mexicana de Ortodoncia,
y se presentó el doctor Kenji Ojima. Y el doctor Kenji Ojima, que es un japonés famoso, trata todos sus casos con Invisalign. Y usa además un acelerador de movimiento dental que lo vamos a ver más adelante. Y había casos que yo decía, en mi vida se me hubiera ocurrido poner Invisalign, en ese caso, en mi vida, casos de extracciones, casos de todo. Y en realidad, si el ortodoncista desarrolla la habilidad y la pericia para poder tratar todos los casos con Invisalign, pues fabuloso. Pero en realidad la indicación de Invisalign no es para todos los casos. Y bueno, ¿qué ventajas tiene Invisalign? Pues es más cómodo, al no llevar metal, son transparentes de forma que nadie los notará, fabricados a la medida de cada paciente, eso hace que el tratamiento sea un poco más eficaz, removibles, y eso hace que el cepillado de la limpieza con hilo dental no sea un problema. Y bueno, y hay cosas amenas al uso de Invisalign. Se pueden utilizar elásticos, se puede cambiar la ubicación de estos, se llaman engagers en inglés, son como unos toquecitos, digamos, que se le ponen a los dientes para obligar a que los dientes se muevan en la dirección que queremos. Eso regularmente, pues el fabricante los coloca, pero uno los puede modificar si uno quiere mover el diente en X o Y dirección. Bueno, entonces, en cuestión de estética, la ortodoncia contemporánea que nos ofrece, pues bueno, nos ofrece brackets cerámicos, zafiro es lo más, de repente lo más estético que yo he visto, alambres no tanto, ¿verdad? Alambres, siento que nos quedamos cortos en cuestión de estética. Están los alambres de epoxi o de plástico, con cubierta de epoxi y plástico, pero en realidad no son al 100%. Brackets que no se vean, ortodoncia al igual, esa es la respuesta para sus pacientes, y Invisalign es la otra respuesta, ¿sí? Si ellos quieren algo. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tienen que usar estos alineadores para que funcionen? Al día. 23 horas. Y uno le tiene que hacer firmar al paciente que los va a usar 23 horas. Porque si no los usan 23 horas, funciona, bueno, sí funciona, pero no como uno quisiera, ni en el tiempo que uno quisiera, ¿sí? Entonces, esa es una desventaja de Invisalign. Si el paciente se los quita porque habla mucho, porque, qué sé yo, come mucho, entonces no funciona, ¿sí? Es importante tener en cuenta esas pequeñeces que de repente uno no toma en cuenta, ¿sí? Bueno, súper. Procedimientos tenemos colocación de aditamentos temporales de anclaje temporal y aceleración de movimiento dental. Bueno, yo creo que ya todo el mundo en este salón conoce lo que es un tornillo de anclaje o un dispositivo de anclaje temporal. Es un dispositivo que se fija temporalmente al hueso con el fin de mejorar el anclaje ortodóntico y que se retira después de su uso. Y esto es lo que tenemos para utilizar en la clínica. Hay diferentes marcas, diferentes tamaños. El driver, diferentes compañías hacen este desarmador. El asunto es que esto vino a revolucionar la odontología y la forma en la que nosotros hacemos ortodoncia, porque nos permite puntos fijos de aplicación de fuerza. Y eso es solamente un ejemplo de colocación del tornillo, ¿sí? Se coloca directamente, no hay que hacer ninguna operación, va directo al hueso. Claro, tenemos que saber dónde lo estamos colocando, ¿sí? Hay que sacar imágenes, tener idea de dónde está, porque si no podemos dañar raíces. Entonces se usa para refuerzo de anclaje, para producir movimientos complejos y para restauraciones temporales. Son ejemplos nada más. Retracción en masa, aquí ponemos nuestro tornillo y todo esto va para atrás, ¿sí? Intrusión verdadera, ponemos nuestro tornillo aquí abajo y todos estos 6 dientes para abajo, ¿sí?
También se puede utilizar para intrusión de molares, se ponen tornillos arriba y este molar se intruye. Lo importante es que no estamos moviendo los dientes vecinos, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo fabuloso de los microtornillos. Una mesialización absoluta en donde colocamos nuestro tornillo aquí enfrente y estas dos molares, claro, de una en una, se van a mover hacia adelante sin afectar los dientes de adelante. También para distalización de molares, ¿sí? Se coloca el tornillo y se empuja todo para atrás. El caso del doctor Miralles, que dijo que no había microtornillos, ¿usted fue, verdad, doctor? Sí. ¿Verdad? Y que él distalizó de una forma, pues bueno, esa es otra forma hoy en día mucho más sencilla, voy a decir, en el sentido de que no requiere cooperación del paciente. Restauración temporal, en algunos casos hay un par de reportes en donde se ha colocado un microtornillo, ¿sí? Acá, para mantener el hueso en lo que el paciente llega a que se le coloque un implante ya real, voy a decir. ¿Okay? Un expansor palatal anclado con tornillos, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos minimizar la respuesta dental y queremos maximizar la respuesta esquelética. Ponemos tornillos en el paladar, de modo que los tornillos empujan el hueso más que los dientes. Propulsores mandibulares apoyados con tornillos, en donde los microtornillos se colocan entre el canino y el primer premolar, se amarra el canino y se coloca su propulsor mandibular para evitar proinclinación de los incisivos, por ejemplo. Ok. Y la última parte, quiero hablar un poco de aceleración del movimiento dental. Esto es un tema gigantesco. Voy a tratar de hablar rapidísimo, no de todo lo que está en la pantalla, por supuesto, sino que quiero hablar de lo más importante, así como dijo el doctor Espinosa, de lo que tiene evidencia científica, y lo dividí en tres grupos: los estímulos biológicos, estímulos físicos y estímulos relacionados, procedimientos relacionados al RAP, que es el fenómeno de aceleración regional, ¿sí? Que utilizamos para acelerar el movimiento dental. Dentro de los químicos, pues está la inyección de prostaglandinas. Este es un procedimiento que se ha demostrado que sí acelera el movimiento dental, se ha probado en humanos, sí funciona. El problema que tiene la inyección de prostaglandinas es que se degradan muy rápido, hay que reinyectarlas cada cierto tiempo, y son inyecciones intragingivales. Y lo que pasa es que, si ustedes se recuerdan, las prostaglandinas están relacionadas con el dolor y la inflamación. Entonces duele cuando uno inyecta la prostaglandina, le duele al paciente. Entonces, de repente, que me inyecten cosas que me duelen cada semana, de repente no mucho, pues, ¿verdad? Pero es una de las cosas que hay. El otro agente químico que se ha demostrado que sí funciona es la vitamina D. También son inyecciones locales intragingivales. No se puede administrar por vía sistémica porque se desactiva. Entonces, ¿cuál es el efecto de la vitamina D? Estimula la maduración de osteoclastos, ¿sí? ¿Y qué tienen que ver los osteoclastos? Si los osteoclastos producen el hueso, pues bueno, resulta que los osteoclastos producen esta cosa que se llama RANKL, que sirve para activar a los osteoclastos. Entonces, si activo osteoclastos, por consiguiente tengo clastos que me mueven el hueso, pero no tienes, y que me resuelven el hueso. Entonces, de los agentes químicos, solamente prostaglandinas y vitamina D son los que se han usado en humanos y que se ha demostrado que sí funcionan. Dentro de los estímulos físicos, tenemos vibraciones mecánicas, ultrasonido y láser. Son las tres cosas que hay. Vibraciones mecánicas, el aparato que se utiliza se llama Accelerant, está disponible en el mercado hace un montón de tiempo, y así es como lo comercializan, como un aparatito que uno se puede poner 20 minutos al día, que es súper cómodo, súper práctico. Uno lo puede recargar y ponérselo cada vez que uno quiera. ¿Cuál es el problema? El problema es el costo, ¿sí? El aparato vale $800, ¿sí? Para el ortodoncista o para el dentista. Entonces, encima de todo,
no se puede reusar porque el aparato tiene un periodo de vida limitado. Después de 10 meses el aparato se muere y hay que comprar otro. Pero eso es suficiente para un paciente, es decir, un paciente lo compra y estuvo. Pero y esta es la propaganda de ellos, ¿sí? Reduzca el tratamiento, el tiempo de tratamiento hasta un 50% con Accelerant ahora, ¿sí? Eso es lo que ellos hacen. ¿Cómo funciona? Pues es un aparato mecánico que produce vibraciones cíclicas con esta fuerza. El aparato se recomienda utilizarlo por 20 minutos diarios y es fabricado por Ortho Accel Technologies en Estados Unidos. Y ya como les digo, tiene muchos años de existir y también están en los congresos de la Asociación Americana de Ortodoncia. Accelerant está, por supuesto, ¿sí? ¿Funciona? Sí, sí funciona, ¿sí? La posible explicación de su función es que las células del hueso son mecanosensoras y que eso hace que el hueso se estimule para remodelarse de una forma mucho más rápida, ¿sí? Es decir, ustedes me podrían decir, bueno doctor, ¿y qué pasa si agarro mi cepillo de ese colgate que vibra y me lo pongo en el diente? Fíjense que parece cómico, pero hay un par de luzazos por ahí en donde dicen que puede funcionar. Lo que pasa es que de repente el cepillo no vibra a la cantidad de hertz que se requieren para que funcione, ¿sí? Pero en algún momento se pensó en algo por el estilo, ¿ok? Luego de los otros estímulos físicos, el láser terapéutico es el otro que funciona. El láser terapéutico del tipo infrarrojo, ¿sí? Se ha venido utilizando ya también por muchos años, no solamente para aceleración de movimiento dental, sino que para disminución de edema, para acelerar recuperación de tejidos postoperatorios. Es fácil de usar, reduce el dolor y reduce la inflamación. No voy a entrar en detalle de cómo funciona el láser porque sería extremadamente largo, pero la aplicación del láser terapéutico cuenta con estudios en humanos, tiene mucho soporte. De hecho, la doctora Ángela Domínguez en Colombia es una de las principales proponentes del uso del láser. Ok, y el último tipo de aceleración de movimiento dental que les voy a dar es corticotomías, que es tal vez lo más obvio. De repente no todos han visto los diferentes tipos, pero estos estímulos que se basan en el fenómeno de aceleración regional utilizan un proceso de cicatrización acelerado que se produce después de haber producido un daño al hueso, ¿okay? Y esto lo describió Frost hace muchos años, en el 83, Frost. Y lo importante del RAP es que dura 3 o 4 meses. Es decir, ustedes hacen el procedimiento quirúrgico y tienen 3 o 4 meses para acelerar el movimiento dental. ¿Cómo lo hacen? Disminución regional de la densidad ósea y metabolismo óseo acelerado. Ok, vamos a ver algunas imágenes. Esto, el doctor Wilco en Estados Unidos, son los dos hermanos, Wilco y Wilco, que hacen osteotomías, y ellos le llaman a su procedimiento Wilcodontics. Lo importante de la técnica de ellos es que además de la corticotomía hacen un injerto particulado de hueso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que queremos aumentar los límites a los cuales se pueden mover los dientes. De modo que si ustedes están pensando, bueno, ¿qué pasa si yo muevo el expediente para que lo saco del reborte alveolar? Con una corticotomía con injerto particulado puedo aumentar el límite de mi movimiento. ¿Okay? Y la técnica básica es una elevación de colgajo, una decorticación, el injerto particulado, cierre y se aplica la fuerza. Si ustedes ven, el corte es en esa forma. Anteriormente se hacía corte por bucal, por lingual y se unían, ¿sí? Porque antes se pensaba que había que liberar el segmento para acelerar el movimiento dental, y hoy en día se sabe que no es necesario, sino que únicamente se hacen estos cortes encima de la cortical, se le hacen hoyitos y luego se coloca el injerto particular. Es bastante... Entonces, la corticotomía en combinación con el fenómeno de aceleración regional
produce una aceleración del 50% del movimiento dental en 3 a 4 meses. ¿Qué pasa después de esos 3 o 4 meses? Corre la de nuez y no quiere volver a hacerlo, lo cual es detrimental para el paciente, para la salud periodontal. Fisher reporta una reducción de la duración del tratamiento de 28 a 33%. Entonces, para sacar estos, pero para no hacer una corticotomía tan agresiva y tan levantar toda la encía, romper, cortar, injertar, este doctor Bercelotti en Italia inventó el piezótomo. El piezótomo está basado en un, ¿cómo llamamos eso en español? Con lo que hacemos las limpiezas, escarificador, decimos, ¿cómo? Un limpiador ultrasónico. En eso está basado el piezótomo, ¿sí? Y la idea es que es una corticotomía localizada. Esta es la única empresa que hace los aparatos. Ellos lo inventaron, se llama piezótomo. Y la hoja del piezótomo vibra a una velocidad alta. Hacen unas incisiones en la encía y hay diferentes puntos dependiendo de dónde quieran hacer el corte. Ven que tiene irrigación acá, ¿sí? Tiene que penetrar 3 milímetros. La línea que tiene marcado acá el piezótomo son 3 milímetros. Es la cantidad de profundidad que tiene que entrar el aparato. Este es para los cortes laterales. ¿Cuáles son los riesgos de hacer este procedimiento? Estimémonos que la raíz esté donde metimos el aparato, ¿verdad? O sea, claro, tenemos que tener una imagen nuevamente, o mejor dicho, el cirujano o el periodoncista que haga el procedimiento tiene que tener una imagen de dónde están las raíces. Pero sí, el doctor Darren Belli de Australia ha demostrado que puede haber un daño significativo en la raíz del diente si no se tiene cuidado, ¿sí? Y este es de la punta para los centrales, que es mucho más pequeñita, porque el espacio interradicular en los dos centrales es menor, entonces se usa una más pequeñita. ¿Sí? Y nuevamente, acuérdense que contamos con 3 a 4 meses para acelerar nuestro movimiento dental y producir el efecto deseado. Si ustedes cuentan con un cirujano que tenga un piezótomo, es una buena opción, ¿sí? Los estudios animales sugieren una reducción completa de la duración del tratamiento del 50%, lo cual es consistente con nuestras observaciones clínicas. Dibart es el doctor que modificó la técnica de piezótomo, ¿sí? Es un francés que hace unos casos fabulosos. Ok. Amniocentesis, es lo último. No sé si han tenido oportunidad de oír a Propel. Propel es microperforaciones en el hueso anular. Es un aparatito que hace que es como un tornillo. Uno lo atornilla directamente en el hueso, ¿sí? Y Propel acelera el movimiento dental. ¿Cuánto acelera el movimiento dental? Bueno, ellos dicen 62% más rápido se mueven los dientes con Propel. Propel en promedio cuesta $50 por uso, porque encima de todas las puntas son desechables. Entonces, esta punta que ustedes ven acá vale $50. La usan como un paciente y la tiran. Y de ahí el último aspecto que quiero tocar con ustedes es cirugía primero o surgery first. ¿Se acuerdan de la conferencia que dio la doctora Sorosa? Es todo al revés. Todo al revés. ¿Por qué? Porque en este procedimiento hacemos la cirugía primero y después colocamos los brackets. No es para todos los pacientes
no es para todos los casos, pero funciona. ¿Cuáles son las ventajas de Surgery First? La queja estética del paciente se resuelve primero. El paciente no tiene que andar descompensado, con ese diastema o con el mentón hasta atrás por tanto tiempo, sino que es lo primero que se corrige, ¿sí? Y se basa en la idea de que el fenómeno de aceleración regional que se produce en consecuencia de la cirugía mueve los dientes rapidísimo, y eso hace que al final de cuentas la reducción del tratamiento sea mucho, ¿sí? Y la duración completa del tratamiento se reduce en promedio 1 a 1 año y medio. Es decir, no sé si se dieron cuenta, pero la duración del tratamiento quirúrgico de la doctora fue un par de años, no sé, 32 meses, ¿sí? Entonces con Surgery First, en promedio los casos se tardan año a año y medio, ¿sí? El movimiento dental acelerado reduce la duración y tiene una alta aceptación del paciente porque, como les digo, la queja estética se trata primero. Y aquí hay un ejemplo del doctor Yu, en el cual, pues, el día, de hecho los brackets se colocan un día antes o el día que se va a hacer la cirugía. El problema para los ortodoncistas es que tenemos que doblar un alambre rígido, pasivo, a la maloclusión del paciente, ¿sí? No todos los casos se pueden tratar, son casos que regularmente no requieren mucha descompensación. Y vean, la duración del tratamiento fueron unos 15 meses. Entonces, dentro de lo que les quería presentar de ortodoncia contemporánea, pero bueno, son cosas que sí se hacen y se están haciendo mucho. De repente únicamente la secuenciación genética es lo que estamos un poco alejados de ello, pero todo lo demás que les presenté acá son cosas que sí se hacen, que sí están disponibles. Es decir, si ustedes dijeran mañana, yo quiero usar Axelanet, quiero usar Propel, quiero usar láser, está disponible. Sí, la tecnología está disponible, la información científica está disponible, se puede hacer. No me queda más que agradecerles por su atención, porque se han quedado hasta el final. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Le agradecemos a los doctores, miembros de la Asociación de Ortodoncistas, su colaboración con el miércoles científico. Realmente muy buenos temas. Yo creo que estarán invitados para una próxima vez. El Colegio Estomatológico les